Hola, ¿qué tal? En este video les voy a compartir cómo hacer esta diadema, pero ahora con flores de fieltro. Los materiales que vamos a utilizar son listón, de preferencia delgado para forrar la diadema, fieltro del color que tú quieras hacer las flores, hilo y aguja del color del fieltro, perlas para el centro de la flor, tijeras y una pistola de silicón o silicón líquido. Vamos a empezar forrando la diadema, va a ser el mismo proceso que en el video anterior. Vamos a cortar dos pedacitos de listón. Vamos a cortar aproximadamente 2 centímetros. Y esto los vamos a pegar en este extremo para que no nos quede descubierto la punta de la diadema. Voy a utilizar silicón líquido. Y repetimos en el otro lado. Presionamos. Dejamos secar. Una vez que está seco, vamos a empezar a forrar la diadema. Vamos a colocar otro poquito de silicón en la punta. Colocamos el listón de esta manera y vamos a empezar a darle vuelta. Vamos a tratar de hacerlo en diagonal para que nos quede bien pegado. Lo que vamos a hacer es colocarle igual más silicón. Vamos a trabajar por pequeños pedazos para que no se nos seque. Tratamos de estirar el listón lo más que se pueda. Y así continuamos hasta terminar la diadema. Ya que vamos a terminar nuestra diadema, lo que vamos a hacer es damos una vuelta sin cerrar. Pasamos el listón por abajo. Nos fijamos que no quede torcido el listón. Vamos a cerrar. Ajustamos así. Vamos a cortar el listón. Con un encendedor vamos a quemar con mucho cuidado la punta. Una vez que terminamos de forrar nuestra diadema, vamos a hacer las flores de fieltro. Para comenzar con estas flores vamos a cortar un círculo de fieltro de 3 centímetros de diámetro por cada flor que queramos hacer. Ya que tenemos cortado nuestro círculo, ahora lo que vamos a hacer es una plantilla para poder hacer la forma de la flor. Vamos a doblar el círculo a la mitad. Para esto vamos a utilizar, puede ser un cartón o una hoja. Ahora vamos a doblar en 3 partes. Con unas tijeras vamos a cortar las orillas. Y así tenemos nuestra plantilla. Vamos a doblar el círculo a la mitad y con unas tijeras en las orillas vamos a cortar una pequeña curva. Nos queda de esta manera. Lo podemos hacer un poquito más profundo. Ahora con la plantilla vamos a colocarla que quede más o menos en el corte que hicimos para poder hacer el segundo corte. Si vamos a doblar de esta manera, sacamos la plantilla
Cortamos, damos la vuelta, cortamos, doblamos ahora la mitad y volvemos a hacer el corte. La plantilla es solo para ayudarnos y que nos queden los pétalos lo más centrado posible. Por ejemplo, este me queda un poquito chuequito, nada más le damos la forma. Y ahí está. Esto lo vamos a repetir con la cantidad de flores que queramos hacer. Para darle la forma a la flor, lo que vamos a hacer es con una aguja y con el hilo del mismo color del fieltro, vamos a introducir la aguja un poco antes que esta primera hendidura. Sacamos pasando después de la hendidura. Para que no se nos vaya a ir el nudito que le hacemos al hilo, vamos a pasar por en medio, así. Vamos a introducir la aguja antes de la hendidura, sacamos un poquito después y esto repetimos a lo largo de la flor. Hay que dejar más o menos medio centímetro de la hendidura donde metemos y sacamos la aguja. Una vez que terminamos, jalamos el hilo. Si se fijan, ya está formando la florecita. Ahora con las perlas que tenemos, las tomamos, pasamos la aguja por el centro de la perla y vamos a coserla a la flor sin dejar de estirar. Pasamos por el medio de la florecita. Tenemos cuidado de que no se nos enrolle. Estiramos. Vamos a volver a pasar. Seguimos estirando. Y vamos a cerrar por la parte de atrás de la flor. Vamos a terminar con un nudito aquí atrás. Y cortamos. Y así hacemos con cada una de nuestras flores. Una vez que terminamos la cantidad de flores que queremos para la diadema, la vamos a pegar con silicón. De verdad quedan las flores muy bonitas y no te llevan mucho tiempo. Vamos a pegarlas. Y así nos queda esta diadema, es muy fácil de hacer, ojalá les haya gustado mucho, compártanla, cuídense, bye.